entran, porque si no se arma un lío bárbaro. Ahora, en un cachito los silencio y vamos pidiendo la palabra y charlando un poquito. Primero les quería comentar un poquito algunas cosas de los trabajos para que, para traer un poco de tranquilidad y que no, a ver, que no se asuste con el tema de las correcciones y que entiendan un poco también cuál es el sentido de, de todos los trabajos y de las devoluciones que se hicieron, ¿sí? Todos los trabajos tienen devoluciones, los que están, digamos, ya, por así decirlo, aprobados, de que cumplen los objetivos, y aquellos que tienen que ser reentregados, pero no porque los trabajos estén todos mal, sino porque haya objetivos de los trabajos que se plantean o cuestiones que haya que apuntalar. Y esas son las observaciones que se hicieron. Entonces, ustedes, la idea es que ustedes observen esas observaciones, valga la redundancia, y que la, digamos, resolución de ese trabajo, la nueva confección de ese trabajo, tenga en cuenta esas observaciones. ¿Bien? O sea, lo que no está observado, no tienen que tocarlo. O sea, tienen que modificar aquello que se observó. Bien, en primer lugar. En segundo lugar, eh, a veces, por las lógicas que tenemos, ¿no? De otras experiencias educativas, uno entiende cuando tiene este tipo de devoluciones es, uy, desaprobé el trabajo. No, no desaprobaste el trabajo, porque si hubieses desaprobado el trabajo, ya está, no habría forma de volverlo a entregar. Es un trabajo que dura hasta el 6 de noviembre. Lo que hicimos ahora es una primera entrega. Y la idea de esa primera entrega es que pasen estas cosas, o sea, que ustedes puedan tener fortalezas y debilidades y ver de qué manera lo podemos ir ordenando. De esta manera vamos trabajando y pensando también, como es el último trabajo del año, la corrección por supuesto que es mucho más exhaustiva y está pensada para ir pensando a aquellos que tengan la acreditación para poder rendir en diciembre, poder pensar en el final, porque esa es la exigencia que se piensa. Bien, entonces, primero para que lo interpreten de esa manera. Eh, Eso es muy importante. Y después también hago algunas cuestiones generales que fui observando, que son normales también en primer año. O sea, yo ya esta materia la doy hace mucho tiempo y la doy en muchos institutos, entonces un poco las cuestiones que surgen en este tipo de trabajos son bastante parecidas. Así que tampoco, digo porque cada uno puede sentir personalmente alguna cuestión de decir, uy, no, me fue re malo. No, a ver, la realidad es que en general, en estas primeras entregas, aproximadamente siempre el 50% o arriba del 50%, un poquito más arriba del 50%, tienen que volver a trabajar sobre ese trabajo. Bien, entonces eso es lo normal en primer año. Pero esto es porque, claro, uno no está acostumbrado a hacer este tipo de actividades. Es así. Y tiene que aprender y tiene que ir y volver sobre el mismo camino que se fue haciendo. Así que ese es el sentido. Bien. Lo digo porque como no tenemos este trato cotidiano, y ya también, como les decía antes, tengo esta experiencia de trabajar con primer año, sé que muchos se preocupan y a veces esa preocupación es necesaria, pero a veces es exagerada. ¿Bien? Entonces, tranqui, porque si ustedes observan esas observaciones y trabajan sobre eso, lo van a sacar adelante. Bien, no va a haber grandes inconvenientes. Después, bueno, si habrá casos particulares, puede pasar también que desapruebes el trabajo, eso también puede pasar. Recuerden lo que hablamos en el encuentro anterior. La desaprobación del trabajo, en el caso de que vos lo desapruebes, no implica la pérdida de acreditación de la cursada. ¿Sí? Sí implica que vos eso vas a tener que compensarlo de alguna manera. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Nosotros esta semana ya, la semana pasada, ya tenemos un poco más de precisiones sobre cómo va a ser ese periodo de compensación para aquellos que por diferentes motivos no han podido hacer la trayectoria, digamos, deseada. Y no sé si esto ustedes ya lo saben, capaz que lo saben por otros institutos o se lo han comentado, pero se extiende, la cursada 2021 se extiende hasta, perdón, la cursada 2020 se extiende hasta 2022. Hasta 2021, perdón. Estoy mal, chicas, perdón. Hasta 2021. Hasta abril del 2021 se extiende esta cursada. Entonces, dependiendo de los casos, la cantidad de actividades, la cantidad de cuestiones que cada uno tenga,
van a tener un periodo de recuperación que eso les va a permitir, si ustedes cumplen con esos requisitos, poder acreditar la materia y tenerla para poder rendirla en próximos llamados. ¿Bien? Ahora, esto, antes de que me empiecen a preguntar, lo vamos a definir una vez que hayamos cerrado la cursada regular, que termina el 20 de noviembre. El 13 cerramos las notas, el 20 de noviembre cerramos la cursada regular. Entonces, quienes a ese periodo no tengan esos requisitos cumplidos, no pierden la acreditación, no van a poder rendir en diciembre, y vemos, ahí vamos a plantear esas actividades compensatorias, dependiendo cada caso, porque hay casos en los cuales hay deudas grandes o trayectorias muy esporádicas, y casos en los cuales hay algunas cuestiones mucho más puntuales. ¿Bien? También hay casos en los cuales no hay, o sea, hay que recursar la materia porque no ha habido ningún tipo de actividad, o la trayectoria es imposible recuperarla aunque sea en 2 meses, porque una trayectoria de 8 meses, recuperarla en 2 es un poco difícil. Ahora, ¿se entiende lo que quiero decir? Pero eso, antes de que me empiecen a preguntar, lo conversamos, o sea, define a partir del fin de la cursada. Por ahora, seguimos avanzando con este trabajo, ¿bien? Todos, y por supuesto, los que deban cosas, ya teniendo este trabajo, ya es una cosa menos que debes también. Y aparte, esto sintetiza muchas cosas de las que se trabajaron, así que no es lo mismo que no hacerlo. ¿Ok? Bueno, voy al trabajo puntualmente y ahora, si quieren, me preguntan todo lo que quieran. Digo un par de cositas importantes. Otra cosa antes de que hablar de trabajo. Si se corta, entramos al mismo enlace. ¿Bien? Si se corta, entramos al mismo enlace. Con respecto al trabajo, esperen que quiero ir consigna por consigna para que ustedes interpreten qué es lo que se pretende también, porque a veces muchos de los errores en general son interpretación de consigna. Entonces, ustedes tenían que trabajar con una fuente audiovisual, que es el documental La Doctrina del Shock. ¿Bien? Pero además del documental, ustedes tienen las clases y lecturas también, y otras fuentes audiovisuales. Entonces, la idea es que en el trabajo usen todo. Y esto es algo parecido a las devoluciones que les fui haciendo cuando hicieron, por ejemplo, el trabajo de la historia de las cosas. Es importante usar la bibliografía que el docente recomienda, o usar los textos de clase, o usar la clase también. ¿Bien? Porque eso está para algo. No es solo repetir lo que dice el documental, es analizar e interpretar lo que dice el documental, articularlo con lo que plantean las fuentes que nos dio el docente, o sea, la clase y la bibliografía, y ahí elaborar la respuesta. Eso por un lado. Después también hay otros casos en los cuales buscaron en otros lugares, en otros sitios, en otras fuentes, que en realidad no son las fuentes que recomendó el docente. Y eso, a ver, no estaría mal si las fuentes fueran pertinentes, pero yo tampoco sé si esas fuentes son pertinentes o no si no las citan. Entonces, en la mayoría de los trabajos, y fíjense en los criterios de corrección, yo les pido que utilicen fuentes académicas y material de cátedra. Pero ese material tiene que estar citado. Si no está citado, yo no sé qué es lo que usaron. Entonces, a muchos les puse como observación. Hubo trabajos excelentes que están aprobados, pero les puse, miren, tienen que citar las fuentes. Si no, no sé. O sea, cuando lo leo me doy cuenta, pero es importante eso también, porque es una actividad intelectual que a ustedes les permite organizar los textos. ¿Bien? Eso por un lado. Otra cuestión importante, y fíjense las consignas y los criterios de corrección. Yo ahí les puse toda la información. Entonces, cuando yo les pongo los criterios de corrección, eso quiere decir que cuando yo corrijo los trabajos, voy a observar eso. Entonces, por ejemplo, el primer criterio de corrección es el posicionamiento argumentado. Sinceramente les digo, de todos los trabajos que me entregaron, el 10% realizó un posicionamiento argumentado. La mayoría lo que hizo fue una descripción, o sea, transcribió información. ¿Está mal eso? No, pero está incompleto. O sea, la idea es que ustedes analicen. Cuando se les pide que analicen, la materia se llama Análisis del Mundo Contemporáneo, es eso, es que procesen esa información y vayan desarrollando una idea, que en este caso sería de qué se trata el neoliberalismo.
cómo se implementó, qué consecuencias tiene, de qué se tratan esas políticas. ¿Bien? Otro criterio de corrección es la originalidad. Si vos me copiás y me pegás exactamente lo que dicen los textos, o transcribís lo que dice el documental, es una búsqueda de información, es una actividad que tenés que hacer, está bien, pero no es original, no tiene tu toque personal, no está reformulado el texto, no está interpretado. Entonces, eso también es algo importante que ustedes tienen que ver. ¿Sí? Bueno, la utilización de fuentes académicas, ya lo dije. Y otro criterio de corrección que también tenía el trabajo es la ortografía y la redacción. Eso también a algunos, no todos, a algunos les marqué eso también. Que ustedes tienen que ser claros cuando escriben, porque hay trabajos en los cuales yo me ponía a leer y no entendía qué es lo que querían decir, pero por cuestiones de redacción, de formato y otras de grandes errores ortográficos. Así que eso ténganlo en cuenta, especialmente para el final. ¿Se acuerdan que les planteé que también tiene que tener esto? O sea, no solo para el final, es para la práctica docente en sí mismo, para la formación. Pero bueno, esto es algo importante que uno se los observa para que ustedes vayan entrenando y mejoren esto, porque es importante. ¿Sí? Y después, el último punto es la vinculación entre las temáticas trabajadas en la cursada. O sea, que este trabajo pueda observar o ver algunas cosas que hayan trabajado también previamente. Esto, sí, tal vez es lo más complejo, pero es importante que ustedes también lo puedan ver. Entonces, si eso en las consignas o en el trabajo está escrito, es porque el docente les está diciendo a ustedes, cuidado, o cuidado no, en realidad atención, que cuando corrija el trabajo voy a ver esto. ¿Se entiende? Les estoy diciendo cómo lo voy a corregir y qué voy a observar cuando lo voy a corregir. Y eso es importante que ustedes lo vean, es un aprendizaje. Si cuando un docente les pone eso o les pone los objetivos, sepan que los va a corregir con ese criterio. ¿Bien? Ahora, voy con las consignas y después ya les habilito las preguntas. La primera consigna dice, según el film, lo trabajado en clases y el marco teórico, o sea, ustedes tienen que usar la película, la clase y las lecturas, desarrolla las características del neoliberalismo. Entonces, ustedes tienen que desarrollar no es hacer un punteo, chicos. Muchos me pusieron neoliberalismo, puntitos, y características. No están desarrollando nada si hacen eso. Si yo te pido un desarrollo es justamente abrir. Si yo digo, por ejemplo, una de las características del neoliberalismo es la privatización de todos los servicios públicos. Punto. ¿Qué estoy desarrollando? Nada. Nombré una característica. ¿Está mal? No, pero está incompleto, porque no estás desarrollando. Entonces ahí tenés que explicar qué es la privatización de los servicios públicos y desarrollarlo. ¿Se entiende? Por eso a muchos les puse, un punteo no explica, no desarrolla. Bien, esto es como si yo diera una clase y les dijera, el neoliberalismo es la privatización de los servicios públicos. Después le digo otra característica. Es el achicamiento del Estado. Es que predomina el mercado sobre lo público. Listo, terminó la clase. ¿Expliqué algo? No expliqué nada. ¿Sí? Yo se lo digo así para que lo entiendan, simplemente, ¿bien? Así que fíjense eso. Y luego dice, explica sus diferencias con el estado de bienestar. Hay chicas que están entrando, perdón. Explicar es explicar. Es realizar una explicación. Esto es, si viene un estudiante y te pide que le expliques algo, otra vez, vos no le vas a decir las características, vas a tener que desarrollar algún tipo de estrategia, oral o escrita, en este caso escrita, argumentativa, para poder explicarlo. Entonces, a muchos les marqué también, profundicen esa diferenciación. ¿Sí? Vean eso. Bien, eso es importante que lo puedan observar. Siempre piensen que estas observaciones son para enriquecerse como docentes, porque esto también es una situación que les puede pasar a ustedes. Obviamente, no con este tema específico, pero con cualquier otro tema, les van a solicitar explicación, les van a solicitar argumentación, van a tener que trabajar con eso, y además en su formación, a medida que avancen en los años, van a tener trabajos de este tipo y aún más complejos. Entonces, es importante que lo veamos. Y después también, para el examen final,
que ya vamos a hablar en el próximo encuentro de Zoom, es importante que piensen en estas estrategias. ¿Bien? Sigo avanzando. Punto número 2. Bueno, explica la tesis y dice, elabora, basándote en la cita anterior, una definición de la doctrina del shock. Bueno, esta primera parte del punto, la gran mayoría la hizo bien. Había que hacer como una definición, como hicimos el primer trabajo del año, inventar una definición de lo que es la doctrina del shock. Algunos, en esa definición, me copiaron un choclo gigante de lo que decía el documental. Eso no es una definición, ¿sí? Sino decir, en breves palabras, qué es la doctrina del shock. Esa sería la primera parte del punto. La segunda parte del punto dice luego, desarrolla un texto explicando su relación con la implementación del neoliberalismo. Esto es, ¿qué tiene que ver la doctrina del shock con el neoliberalismo? Entonces ahí también hay que hacer una explicación. A algunos les marqué como guía para poder ordenar el punto, que hagan una definición de neoliberalismo para poder ver qué relación hay. Porque si elaboras una definición pensando en el primer punto de neoliberalismo, va a salir sola la relación, porque es bastante obvia. ¿Bien? Pero por eso les marqué eso. Bueno, eso con el punto número 2. Con el punto número 3, este punto, en términos generales, hay partes que están muy bien y hay otras que es la última parte del punto, que hay un poco de cuestiones que hay que revisar. Y tal vez era el punto más fácil este. ¿Por qué? Porque era un punto más que nada de buscar información. Ya no se pedía argumentación ni nada por el estilo. Entonces ahí lo que tenías que hacer era buscar información, que es la Escuela de Chicago, hacer un resumen, no copiar todo un choclo de Wikipedia, sino hacer una especie de resumen, explicar la relación con Milton Friedman, que es bastante obvia y además el documental también la explica, plantear algunas cuestiones de la biografía de Friedman, y esta es la parte donde hay algunas cuestiones que hay que plantear. Dice, ver los videos de las conferencias, yo les di 3 videos, ¿sí? Algunos me preguntaron del último video que no tenía subtítulos, los tiene, pero hay que activarlos, ¿sí? Les digo creo que alguien me escribió y le respondí que hay una ruedita ahí en YouTube que vos activás los subtítulos y lo ves. Bueno, ver esos videos y explicar, a partir de las ideas que da él en los videos, hacer un resumen de esas ideas. Eso. Bien, esa última parte, en algunos casos les marqué, miren, yo en el punto no puedo saber si vieron los videos, es como que no está claro qué es lo que ustedes interpretaron de los videos. Traten de ver los videos y expresar cuáles son las ideas que se plantean ahí. Bien, eso fue lo que le marqué a algunos. De todas formas, este fue el punto menos problemático. Bien. Punto 4. Este sí fue un punto bastante problemático, y esto tiene que ver con la interpretación. Y a muchos se los marqué esto. Dice, explica dónde, cuándo y cómo fueron llevadas adelante las primeras experiencias neoliberales. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la implementación de este modelo? Si ustedes ven el documental, y acá les voy a dar la respuesta, el documental es claro. Explica que el neoliberalismo surge en Estados Unidos, en la Escuela de Chicago, pero el primer lugar del mundo donde se implementó no fue en los países desarrollados, no fue en Estados Unidos, no fue en el Reino Unido, fue en América Latina. Fue en Chile primero, y después en el resto de los países. Explican en el video, muestran Chile y Argentina. Entonces, eso es lo que tenés que explicar ahí, en ese punto. Y a muchos se los marqué. Vean el documental y fíjense que el documental lo dice claro. Eso. Y les marqué también, porque dice, ¿cuáles fueron las consecuencias de la implementación de ese modelo? Bueno, les pedí a la mayoría que profundicen y expliquen el cómo. ¿Cómo se implementa ese modelo en esos países? Por la fuerza, con dictaduras militares. ¿Sí? Y bueno, y ahí desarrollar, ¿no? Explicar un poco de qué se trató. Ese es el shock. En los países periféricos se aplicó de esa manera el neoliberalismo. Ahora, después, y algunos se confundieron el punto 4 con el 5, o al revés, el 5 con el 4, están los casos, ya en la década de los 80, que también muestra el documental, de
Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Que esos casos no son por la fuerza, sino que son, entre comillas, democráticos, pero esos son países desarrollados, es otra cosa. Y el mismo documental dice, en el Reino Unido no se podía hacer lo mismo que en América Latina, no podía haber un golpe de Estado y una dictadura que implante este modelo. ¿Bien? Entonces, traten de ver esas cosas. Yo acá les estoy tirando varios tips que les pueden servir para abordar estos puntos. Y por último, el punto 5 dice, ¿de qué manera fue implementado y qué consecuencias trajo el neoliberalismo en los países centrales? Acá sí les estoy preguntando específicamente por los casos de Estados Unidos y el Reino Unido. Y esto es lo que les decía antes. Thatcher y Reagan. ¿Bien? ¿Y qué diferencias y similitudes tienen con los países periféricos? Entonces acá tendrían que comparar los casos de Thatcher y de Reagan, y si quieren, muestran otros casos también de otros países periféricos, Irak, Afganistán, bueno, también los muestran, y compararlos con esta implementación de los países centrales. Ese es el punto 5. Bien, que también a muchos se los marqué y les dije, miren, muchos explicaron qué era un país central y qué era un país periférico. No te estoy pidiendo eso. ¿Está mal que pongas eso en tu punto? No, pero no es lo que te estoy pidiendo otra cosa. A otros les marqué, profundicen, porque es muy descriptivo, y fíjense cuáles fueron las medidas o de qué manera se implementó con Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos y en el Reino Unido. ¿Bien? Y les marqué eso también. Entonces, un poco eso es, punto por punto, lo que se pretende que ustedes puedan profundizar. ¿Bien? Bueno, por mi parte ya está, ya hice todo el recorrido que quería hacer, les expliqué punto por punto, marqué las fortalezas y debilidades. Ahora, si ustedes tienen dudas, adelante. Agostina, que estás levantando la mano. Hola, profe. Bueno, Bien. Profe, yo sigo teniendo dudas entre el punto 4 y 5. Es como que no logro entender bien la diferencia, porque a la hora de hacerlo, por ejemplo, yo había puesto lo de Argentina y Chile, pero sentía como que quedaba colgado para desarrollarlo bien en el 5. O sea, yo pensé que en el 5 se ponía la descripción de cómo había sido en todos, y que en el 4 pedía algo como más general, y por eso como que no logro diferenciar. O sea, siento que como que hila muy finito una pregunta entre otras. bien. Bueno, acá hay dos cuestiones. Cuando ustedes tienen un trabajo de esta índole, es como si fuese una especie de guía para llegar a un lugar. Entonces vos tenés los carteles. Si vos querés, te detenés en Sí, cada cartel, y si no, vos vas directo al punto. Entonces, por ejemplo, el punto 4 y el punto 5 podrían ser respondidos en un texto que aborde, digamos, todas estas características, digamos, para ordenarte un poco a vos. Pero si vos querés sí. ser más específica de cada punto, soy bien específico para guiarte. Con respecto al punto 4, en el 4 tenés que explicar específicamente el primer lugar del mundo donde se implementaron las experiencias neoliberales y cómo se implementaron y de qué manera y qué consecuencias tuvieron. Esto es específicamente la respuesta, obviamente después la Sí, profundidad, es América Latina. bien. En el documental te muestran los casos de Argentina y de Chile. Y Chile. Profundizás eso. Y en el punto número 5, lo primero que te preguntas los países centrales. Y ahí hay dos ejemplos fundamentales que a mí me interesa que vos profundices, que son el de el Reino Unido con Margaret Thatcher y el de Estados Unidos con Ronald Reagan. Bien. Eso es lo que tenés que profundizar ahí. Y después, en la segunda parte del punto 5, te dice qué diferencias y qué similitudes encontrás con respecto a los países periféricos. O sea, de esos casos, si querés podés sumar algún otro más, porque el documental te muestra otros casos, Sí, como quieras, pero a mí me interesan principalmente esos dos porque son los dos más importantes, de los centrales. Después, en la segunda parte del punto, comparás las consecuencias y cómo fue implementado el neoliberalismo y todo eso de los centrales con los periféricos, o sea, con lo que respondiste en el punto 4. Es una comparación que tenés que hacer entre diferencias y claro. similitudes. Eso sería el punto 5. Está bien. ¿Bien? Sí, bien, bien, bien. Gracias, profe. Por favor. Bueno, te silencio, Agostina. No sé
¿Quién más tiene preguntas, dudas, consultas? Esto lo estoy, como les decía, lo estoy grabando y lo voy a subir después a YouTube para que los que tengan dudas y no lo puedan ver por cuestiones de horario, porque yo sé que este no es un horario normal, pero lo tenía que hacer hoy sí o sí, porque la idea era que ustedes ya hoy tuviesen una devolución, ¿se entiende? Por eso lo hice hoy. Bueno, no hay dudas, entonces. Ah, sí, ahí te veo. Con referencia a las citas, a mí me puso como que cite las fuentes y la bibliografía. Ujú. Yo lo que hice fue, recordé el año pasado que cursé TDI con Pablo y me acuerdo que habíamos visto este tema también y como para agregar, quise utilizar el texto de Maristela Esbampa. No sé si está bien o si ahora en la próxima lo tengo que sacar. No, está bien, está bien, Bueno, y está eso bien. también, Está bien. Dale, ah, termina, por favor. que yo hice la cita, las fuentes, todo, agregué la bibliografía y no entendí qué fue lo que me faltó con referencia a eso también. A ver, ya te lo digo, para. Vos sos Agustina Arce. Dame un segundito. Ya lo checamos. Por eso es importante también tener este tipo de encuentros, porque puede pasar. Vos sos de el lado del B, Agustina, Del B. del B. Bien. Porque también, también puede pasar esto, chicos. Un docente corrige muchos trabajos y puede ser que cometa errores también, porque es así. Entonces vamos a ver qué corrección te hice. Dame un momento. Agustina, acá está. A ver, que te marque. No, está bien. Obvia esa corrección. Pero pará, déjame ver qué otras correcciones te hice, porque. Bien, perfecto. Sí. Sí, obvia esa corrección, la de las fuentes. Después el punto 1 no te lo corregí, porque el punto 1 está muy bien. ¿Sí? O sea, si no te puse nada del punto 1, es que el punto 1 déjalo como está. ¿Bien? En el punto 2, lo que tenés que hacer es tratar de la segunda parte del punto, ver cómo se relaciona con el neoliberalismo, y ahí fíjate si podés buscar esta cuestión de eh, hacer una definición de neoliberalismo para que soporte la definición de doctrina de shock. En el 3, solamente lo de lo que explicaba hace un ratito de los videos, ¿sí? ¿Qué ideas específicas plantean los videos? Bueno, con referencia a los videos yo pude ver todos, pero como yo no tengo internet los descargué, entonces ese de inglés no lo pude ver, el que estaba en Ah, bien, inglés. el último video no lo pudiste ver. Bueno, hacelo con nosotros dos, no hay problema. Hacelo con nosotros dos. Se pueden descargar los subtítulos, pero es un enrosque, así que no te preocupes. Hacelo con Ah, nosotros. bueno. ¿Sí? Bueno, y después, fíjate que en el 4 te marco que veas la consigna porque se te pide el cómo también. O sea, vos ahí lo que pones no está mal, pero queda como muy descriptivo. Ahora yo lo que quiero es que veas qué medidas se tomaron, las consecuencias que tuvieron, o sea, que seas un poco más específica eso, ¿ves? Y el 5, bueno, lo que decía, ¿no? Lo de Thatcher y Reagan, plantear un poquito más eso. Pero Sí, bueno, sí. vuelvo a repetirles a todos, las observaciones que se hicieron no quiere decir que tienen que borrar todo el trabajo y hacerlo de vuelta, sino apuntalar eso que se les observó. A algunos les observé más cosas y a otros otras. Algunos tienen el trabajo aprobado y también les observé cosas. Bien, por eso también, que el trabajo esté aprobado, cumple el objetivo, no quiere decir que no haya cosas para pensar, para profundizar de cara al final de la materia o a hacer otro tipo de trabajo si vos tenés que realizar el tramo de compensación. ¿Se entiende? Así que tengan en cuenta esas observaciones.
Bien. Bueno, Agustina, ¿tenés alguna otra pregunta? No, era más que nada eso y bueno, me sirvió también que explique el tema del 4 y el 5, porque yo como que no quería repetir tanto en el de abajo, pero ahora entiendo en qué está más enfocado el 5. Claro, tal cual. Si quieren, esto también se los vuelvo a repetir, pueden armar una respuesta general para el punto 4 y el punto 5 porque tienen relación, pero a veces es mejor ordenarse, como quieran. Cada uno tomará la estrategia que les sea más clara. Bien, ahora, si van a responder el 4 y el 5 juntos, aclárenlo, ¿sí? Porque, o sea, importante que también esté claro eso. Bien, Gracias. de nada. Bueno, nos quedan 6 minutitos, pero bueno, si es necesario lo extendemos. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o hay algo que no haya quedado claro. Bueno, por las dudas, veo que no hay dudas, pero por las dudas, vuelvo a preguntar a todos los que están conectados uno por uno, por las dudas. Capaz. Ah, acá, ahí vemos. Sí, te veo, te veo. Lorena, ¿cómo andás? Quería preguntarle, ¿qué tal? A mí la corrección usted puso por punto 1, 2, 3, 4. No tengo nada sobre el punto 5. Lo tomo como que está bien, porque el 4 tengo unas observaciones. Si no tenés, yo les observé a cada uno las cuestiones que debían apuntalar. Si no tenés nada en el punto 5, no hagas nada en el punto 5, o sea, déjalo como está. Salvo que quieras agregar algo, como quieras, pero. Lo mismo que Vamos, dije recién Agustina. Agustina, el punto 1 no le hice ninguna observación. Y no le hice ninguna observación porque justamente por eso. listo, perfecto. Bueno, una le pedí, gracias. Y igual tranqui, porque las observaciones no quiere decir que todo lo que pusiste está mal, sino quiere decir que tenés que completar con ciertas cosas. En algunos casos depende de la observación que te haya hecho, en algunos casos a algunos les marco. Fíjense que lo que pusieron acá, pusieron esta frase, y esta frase no tiene nada que ver con lo que después estás escribiendo. Entonces, ahí sí, bueno, reformulá, fíjate. Pero en la mayoría de los casos, no en todo, en la mayoría de los casos, no es que lo que escribiste está mal, sino que queda como incompleto y hay que profundizar. Sí, lo que tengo es como incompleto o como que debo profundizar. Bueno, buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, voy preguntando. Agostina Luciani ya consultó, no sé si le quedó alguna duda. No, si quedó alguna duda, hable ahora o calle hasta el próximo Zoom. Agustina Arce también ya consultó. Elsa Romero, ¿tenés alguna duda, alguna pregunta? Bien, no. Elsa Vázquez, ¿tenés alguna duda, alguna pregunta? No, las dudas que tenía ya me las contestó con lo que dijo. Buenísimo, Elsa. Gracias. De nada. Jessica Ordóñez. Profe, buen día. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. A mí, por suerte, en el parcial me fue bien, pero quería averiguar sobre el tema del final, en qué fecha más o menos. Bien, no sabemos. Perfecto. Listo. Por eso no le dije nada. Estamos con la duda. Pero yo sé que hay mucha ansiedad, lo entiendo, pero esperen hasta el 13 de noviembre, ahí recién más o menos vamos a saber. Si yo ni bien sepa la fecha del final, yo ya se las comparto. Pero bueno, todavía no lo sé. Gracias, profe. Nada. Bueno. Profe, me arrepentí. ¿Quién es? Me arrepentí. Acá. Yo, Agostina Luciani. Sí, decime, Agustina. Profe, perdón, re pesada, pero tengo otra duda. ¿Sí? Dale. ¿Estaría bien que en el 4 yo ponga las consecuencias de Chile y Argentina y use esas consecuencias para en el 5 compararlas con las de Claro, Estados Unidos y Reino Unido? Eso estaría bien. tal cual, sí. Ah, listo. Cuando me dijiste hable ahora, calle para siempre, ya esa duda me empezó a sonar. Está bien, chicos. A ver, Perdón. la clase es para eso. Ustedes pregunten todo lo que tengan, es para eso la consulta. O sea, yo no me enojo si preguntan, y está para eso. Es eso. No, Bueno, gracias. de nada. Bueno, ¿quién más? Malena, Verónica, Yamila.
¿Alguna duda? Yo sí, profe, tengo una duda. Bueno, nos quedan 2 minutitos, pero bueno, si se corta, nos volvemos a conectar. Dale, decime, Malena. Intento hacerlo rápido igual la consulta. Dale, dale. El punto número 4 lo tengo incompleto. Yo el Sí. trabajo lo hice junto con Liz. Y yo mencioné en el punto 4 que la primera experiencia se realizó en Chile y Ujú. posteriormente en Argentina, y detallé. Así que no entiendo A ver. qué es lo que me faltaría agregarle. Bien. A ver, mencionarlo no está mal. El tema es ver qué profundización o qué es lo que vos abordaste y cómo lo abordaste, ¿sí? Claro, quizás no mencioné el sistema económico que se implementó en Chile, Bueno, de eso la es desregulación. fundamental, porque eso es lo que te estoy preguntando, porque el neoliberalismo es eso, el modelo económico. O sea, que vos describas qué políticas económicas, qué consecuencias tuvieron en la sociedad, cómo llevaron a la sociedad por la fuerza a hacer eso. Eso es lo que se solicita. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Entonces, si Sí, eso sí, no sí. está incompleto. O sea, lo ¿Cómo? mencioné, pero digamos que lo profundicé en el número 5. Lo mencioné, pero digamos que lo profundicé en el otro punto. Así que bueno, ahora lo voy a cambiar a eso. Ahora lo chusmeo, para que, a ver si llego antes de que se nos corte. Menos de 1 minuto, no voy a llegar, pero para ver. Punto número. No importa, sí. No es este, perdón. Perdón. Ahí está. Acá estamos. Bueno, si se corta, conectate al resto. Si se tiene que ir, desconéctese. Si se corta, te conectás y te hago la devolución ahora en el próximo.